Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar ahora del índice de corrupción que elaboró el Instituto Mexicano de la Competitividad. Y para hablar de eso se encuentra con nosotros quien hizo este índice, Max Kaiser, director de anticorrupción del IMCO. ¿Cómo estás, Max? Leo, qué gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias por venir. La verdad es que estamos muy sorprendidos porque lo que hicieron fue espectacular. En el tema metodológico, déjame empezar antes de entrar a los resultados que en sí son impresionantes. Yo quiero que le cuentes a la gente lo que tuvieron que hacer para que llegara a estos resultados. Por supuesto, te cuento el inicio de esta historia. El inicio de esta historia es pensar que en México tenemos mucha percepción, muchas ideas de que hay corrupción, escándalos y señalamientos, pero no tenemos datos, no tenemos claridad de dónde está, cuáles son los temas donde hay que concentrarnos. Y sabíamos desde entonces, que el área de contrataciones públicas era el elemento más importante que teníamos que investigar, porque todos los escándalos parten de ahí. Ahí está la chuleta, digamos. Odebrecht, el caso que tú me digas, tiene que ver con contrataciones públicas. Entonces nos quisimos meter al tema y empezamos tratando de ver qué se había hecho en el pasado, y lo que normalmente se hace es buscar algunos elementos, algunos casos, algunas contrataciones, y dijimos queremos meternos a todos. A todos los casos de contrataciones públicas de los últimos 5 años. ¿Qué hicimos? Hicimos una alianza estratégica con una empresa que se llama Opie Analytics, unos chavos que se meten a los datos y los ordenan de manera increíble. El famoso Big Data. Exactamente. ¿No? Los datos grandotes, ¿no? Exacto. Lo que hicieron fue crear unos robots que lo que hacen es pedirle a Compranet todo el día, todos los días durante meses, toda la información de contrataciones públicas de 5 años. Y lo que se meten con un algoritmo, piden la información. Y están pidiendo la información que es pública, que está a disposición de todo el mundo, pero que si lo hiciéramos de manera manual nos tardaríamos años. Van cosechando los datos. Van cosechando los datos, los van convirtiendo en una base, los van ordenando, los van limpiando, ¿no? De la base de Compranet y de otras 8 bases de datos para complementarlas y crear una base limpia, completa, ¿qué otras orgánica bases de datos aparte? Porque hay que decirle a la gente, Compranet es la base de datos del gobierno federal. Exactamente, donde están las contrataciones públicas. De todas las instituciones, de organismos descentralizados, centralizados, de todo, ¿no? De todo. Ahora, nos metimos también al registro de proveedores, nos fuimos al SAT, nos fuimos a una serie de bases para ir complementando los diferentes datos que o no estaban completos en Compranet. ¿Qué obtuvimos al final? 230 millones de celdas de datos, que son 700,000 procedimientos de contrataciones públicas, con más de 60 elementos, todos los procedimientos de contrataciones públicas. O sea, para resumirlos, 700,000 procedimientos de 700,000 contrataciones. 700,000 contrataciones del gobierno de los últimos 5 años. Con todos sus detalles. Con todos los detalles que están disponibles al público, ¿no? En una base de datos completa, en una base de datos integral que podemos analizar. ¿Qué hicimos después? Lo que hicimos después fue crear 43 fórmulas para analizar competencia, 16 fórmulas para competencia, transparencia, 14 fórmulas. O sea, si hubo competencia en la contratación. Si hay competencia en la contratación, cuántos proveedores hay por cada procedimiento, cuántas veces la relación entre contrataciones directas con licitaciones públicas e invitaciones en cuando menos 3, el número diferente de proveedores que hay por cada 100 contratos, en fin, 16 fórmulas para medir competencia. 14 fórmulas para medir transparencia, 13 para medir anomalías. ¿Por qué escogimos estos 3 componentes? Porque hay un maestro de Harvard que se llama Robert Klitgard. Claro, la famosa fórmula. Que genera una fórmula que dice corrupción igual a menos competencia, menos transparencia, más anomalías. Lo que queríamos saber nosotros era dónde se generan los riesgos de corrupción con base en esta fórmula. ¿Qué pasó después? Una vez que teníamos, digamos, los 700,000 procedimientos, le aplicamos las 43 fórmulas y lo que obtuvimos fue un índice de riesgo para cada una de las 1,537 unidades compradoras de todo el gobierno. Hay de gobierno federal. Del gobierno federal. Hay 1,537 unidades de todas las compra. Secretarías, Pemex, CFE. Pemex no. Pemex con la reforma energética se salió de Compranet. Pero todas las demás, CFE todavía está. ISSSTE, IMSS, ISSSTE y todos los demás entidades, además de las secretarías y todos sus desconcentrados. 1,537, y lo que hicimos, una vez que teníamos todos estos datos, fue darles una calificación de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de la unidad
más riesgosa hasta la 1537. Y lo que tenemos es un ranking. Es un ranking que va desde la más riesgosa hasta la menos. Oye, más riesgosa aquí me parece sinónimo de más corrupta. No, justo, ¿no? Qué buena pregunta, porque no estamos analizando casos de corrupción, estamos analizando riesgos. ¿Dónde estuvo en mayor riesgo el presupuesto gastado en contrataciones públicas? ¿En qué unidad? ¿No? ¿Dónde se deberían de concentrar las baterías de investigación, de contraloría, de análisis, etcétera, para saber dónde se está... Porque las otras lo están haciendo bien. Porque hay más competencia, más transparencia y menos anomalías. Exactamente. Las otras hay más monopolios, más menos transparencia y más anomalías. Y lo que nos dice Klitgard es, cuando tienes eso, tienes más riesgo de corrupción. Por eso, digamos, es riesgo, pero podríamos pensar que también al haber más riesgo hay más corrupción. Eso es lo que queremos que se haga una vez que tienes el índice de riesgos y las baterías de investigación se concentren ahí, se encuentren la corrupción. Ahora, ¿qué hicimos después? Dijimos, bueno, dentro de los tipos de contratación y unidades hay unas que gastan mucho más que otras. Entonces hicimos un segundo ejercicio que es buscar a las 500 de más riesgo, a las 500 unidades de más riesgo y dónde se concentran, combinando ¿qué? Combinando montos, más contrataciones y el riesgo simple. Y encontramos a las 500 de más alto riesgo. Digo, porque no es lo mismo el ISSSTE o el IMSS que el CIDE. Digamos, exactamente. ¿No? Y lo que hicimos fue entonces encontrar las dependencias y entidades donde están las unidades con más alto riesgo. Y encontramos a las 10 de más que más concentran. CFE, 91 unidades de alto riesgo. Es la que más unidades de alto riesgo tiene. El ISSSTE, 46. El IMSS, 42. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 28. Y la SST, 18. Con estas 5 concentras a 225 unidades contratantes que concentran más de $1 billón, que es un monto monumental. O sea, si yo fuera presidente y dijera vamos a atacar la corrupción donde hay más riesgo de corrupción, atacaría esos 5 o me concentraría en las 10 que siguen. Unidades de compra del ISSSTE, del IMSS, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, de la SST y la CFE. Y luego de Prospera, de Liconza, de Zagarpa, de Semarnat. Allí es donde están las unidades compradoras con más alto riesgo. ¿Qué es lo que quisimos hacerle? Lo que quisimos hacer es encontrar... Y esto es oro molido para políticas públicas Función pública, para la Auditoría Superior de la Federación, para el Comité de Participación Ciudadana. Es un mapa de dónde pueden estar los riesgos más importantes. Ahora este es el índice. Pero encontramos también hallazgos generales muy importantes. Cuando analizamos todo el agregado, encontramos, por ejemplo, que si te vas a la concentración, tenemos un problema gravísimo de concentración. 30 proveedores, que es el 0.02% de los 120,000 proveedores registrados en Compranet, 30 se llevan el 20% del mercado en términos de monto. ¿Quiénes están ahí, por ejemplo? Son proveedores que hacen... Pero a ver, digamos, te dijera Telmex, pues es lógico, Telmex... O contratas Telmex o contratas AT&T. 30 proveedores de todo el sistema de contrataciones públicas. Tenemos ahí proveedores de farmacéutica, tenemos ahí proveedores de diferentes tipos de constructoras, ¿no? Sí, también. 30. Pero el problema es que en 2.500, es decir, el 1.9 de todo el mercado, se concentra el 80%. Entonces, todo nuestro mercado de contrataciones públicas se concentra en 2.500 proveedores. Del gobierno federal, 450,000 millones de pesos al año se concentra en 2.500 proveedores. Pero yo ahí te preguntaría, ¿es porque no hay competencia en las contrataciones del sector público o porque no hay competencia en el mercado? Pasamos al segundo dato. Sí. Porque cuando analizamos de los 1,000 proveedores que más contratos obtienen o de que más montos obtienen, el 71% de los contratos, no del monto, de los contratos se hacen por asignación directa. ¿71%? 71%. No. O sea, no se subastan, no se licitan. El 31% del monto es por asignación directa, pero el 71% del número de contratos se hace por asignación directa. Es una locura. Esto es simplemente un abuso a la excepción, que es la asignación directa. En ningún lugar del mundo pasaría esto. Bueno, pero también en términos de montos, 31%, es enorme. Un tercio de lo que gasta el gobierno en contrataciones sea por asignación directa. Así es. Pues sí, a ver, danos ejemplos. Ese es un dato muy grave. No, muy grave. Es un dato muy grave porque lo que nos dice es que la excepción, la Constitución y la ley dice que la excepción es la asignación directa y limitación a cuando menos 3. Es clarísimo que en México se convirtió en la regla.
¿no? Yo tengo por ahí una que creo que sacó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que era la contratación de medidores que hace la CFE Entre directamente con Yusa, con grupos Yusa. Por ejemplo, creo, ¿no? Por ejemplo, ese sería uno. Una de las empresas que contrata, por ejemplo, con Superiste, todos sus contratos, 2,000 contratos, fueron por asignación directa. Y dicen, bueno, pero es que la ley me permite... ¿Superiste? Superiste, que es la tienda de Liste que vende. Exactamente. Okay. Que es increíble que todavía existan. Es increíble que todavía. Y usan la excepción de si el Estado va a revender, entonces puede comprar por asignación directa. Los 2,000 contratos por asignación directa. Son ejemplos de cosas que no deberían de estar sucediendo y que solo se encuentran cuando revisas el agregado. Claro. Ahora, el dato que ha sido, creo que el más matador de todos. A ver, venga. Es el cambio de sexenio y cambio de proveedores. Agarramos a los 100 proveedores que más montos obtenían en 2012 y encontramos que controlaban... Con Calderón. Exactamente. Controlaban el 42% del mercado. Sí. A 2016 cayeron al 20%. Y los que en 2012 tenían el 16% del mercado, hoy tienen el 52%. La gráfica se cruza completamente. Pero encontramos ahí que había una franja... A ver. Pero esto es importante. Es durísimo. Por lo que estás diciendo es que hay proveedores del gobierno panista y proveedores del gobierno priista. Es durísimo. O sea, no lo digo yo, lo dicen los datos. No, claro, desde luego, me queda claro. Pero esto es, pues, sí. No, es más, yo tengo presente que recordarás que el gasto público cayó en 2013 porque estaban parando los contratos y se decía que el nuevo gobierno de Peña Nieto estaba tratando como de limpiar, ¿no?, a los contratistas pasados para meter a sus contratistas. Y justo nos fuimos a revisar por qué había una franja, por qué... Y esto lo viene a comprobar, entonces. Totalmente, ¿no? Pero dijimos, ¿por qué sobrevivieron con el 20% algunos? Y dijimos, bueno, ¿por qué hay algunos que se amarraron a la silla y dijeron, me quedo? Pero entonces encontramos un número mágico. Resulta que si tú ves solo a los 73 proveedores que más montos obtuvieron en una o en otra lista, pero no están en acá, en esta o en esta, obtienes un dato que es todavía más dramático. Los 73 proveedores que controlaban 29% del mercado en 2012 con Calderón cayeron al 1%. Y en cambio, los que hoy controlan un tercio, 31%, los proveedores que hoy controlan un tercio del mercado tenían el 2% en 2012. O sea, en los contratos grandotes y los cientos de contratos. Pero eso no es lo más grave, que además pasaron de tener 50% de sus asignaciones por asignación directa a 66%. ¿A todavía más? No nada más obtuvieron, no nada más hubo un cambio de proveedores, sino que además se les hizo más fácil la chamba. Ahora, ¿cómo le hacen? Mira, yo la verdad tengo que decir, yo fui secretario general del CIDE y tuve que operar durante 4 años con estas reglas de la ley de adquisiciones, etcétera. La verdad... no sé cómo le hacen, porque las leyes son muy estrictas, Max, en ese sentido. Cuando se revisan. Y ese es, creo que, el dato más importante. ¿Cuando la revisa la Contraloría? Cuando revisa la Contraloría. Porque las excepciones tienen que ser argumentadas en los comités de adquisiciones. Sí. Y el Contralor es el que está ahí sentado y el que por cierto, tendría que decir... hubo un cambio importantísimo en este sexenio, que antes el Contralor te lo ponía la Secretaría de la Función Pública. Ahora lo pone cada secretario. Cada secretario. Ese puede ser uno de los datos más importantes. Tremenda, ¿eh? Y esa puede ser una gran explicación de por qué el 71% de los contratos a los 1,000 proveedores más importantes son por asignación directa. Pues sí. Porque el Contralor es el que tiene que decir, ese argumento para la excepción no es válido. Claro. Usted tiene que hacer una licitación. Sí. Cuando no hay nadie... eran tremendos los contralores que se ponían en serio en su papel de contralor. Tremendos. Cuando no hay nadie que te lo diga. Porque son su jefe, es el ¿Para qué voy a hacer una licitación que me toma meses, que tengo que hacer estudios de mercado? Si nadie me va a decir que lo puedo hacer por asignación directa y usar alguna de las excepciones. Nos tenemos que ir. No sé si haya un punto más que quisieras destacar. El estudio entiendo que está en el sitio del IMCO, ¿verdad? Esa es la parte que creo más importante. Si me dejas destacarlo vayan a la página del IMCO, porque por primera vez en la vida que se hace un estudio de estos, pusimos toda la base de datos a disposición de todo el mundo, la base completa, los 700,000 procedimientos, todos los índices y todas las fórmulas están en datos abiertos para que todo el mundo las aplique. Y lo que queremos es que medios, periodistas, la sociedad civil y cualquiera que se quiera meter se meta a buscar las otras historias que hay ahí adentro. Bueno, y el próximo gobierno tiene ahí una mina de oro para ver si quiere realmente combatir la corrupción, o una mina de oro
para saber dónde está la corrupción y dónde enriquecerse. ¿Eh? Y este índice lo vamos a hacer. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. O sea, pero ya sabes por dónde está el riesgo. Y este índice lo vamos a hacer anual, porque lo que queremos es saber cómo avanzan o cómo retroceden las diferentes unidades. El año que entra, con el nuevo gobierno, nos vas a decir a ver si cambiaron quién avanzó y quién se fue para atrás. Max, muchas felicidades. Gracias, de verdad. Gran estudio. Muchas gracias. Me voy a meter a los detalles. Por favor. Me encanta la idea. Gracias. Y estamos a la orden. Gracias a Max Kaiser. Hacemos una breve pausa y ahora viene Eunice Rendón a hablar de la política migratoria de Trump y, bueno, sus más recientes locuras. Regresamos en un momento más.